Atención. Tarek William Saab estalló y lanzó un ataque directo contra la Corte Penal Internacional, CPI, y los organismos internacionales que exigen justicia y libertad para los presos políticos en Venezuela. En un evento que dejó a muchos atónitos, el fiscal del régimen venezolano protagonizó una conferencia de prensa este lunes 2 de diciembre, donde no solo se defendió, sino que también despotricó contra la comunidad internacional. Te contamos todos los detalles de esta impactante historia a continuación. Pero antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Deja un like, comparte este vídeo y déjanos tu opinión en los comentarios. Ahora sí, vamos con la información. El régimen de Nicolás Maduro mostró su verdadero rostro este fin de semana. Mientras cientos de familias venezolanas se reunían para exigir clemencia y libertad para los presos políticos, el dictador Maduro, en una actitud insensible, cantaba y bailaba en actos públicos como si la crisis de derechos humanos en su país no existiera. Este contraste de realidades quedó aún más marcado el lunes, cuando el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, ofreció una conferencia de prensa cargada de descalificaciones y ataques. Durante la jornada dominical, centenares de familiares de presos políticos se movilizaron en Caracas y otras ciudades del país. En un acto simbólico y conmovedor, rezaron el rosario, encendieron velas y lanzaron globos al aire con los nombres de sus seres queridos, muchos de ellos detenidos injustamente en cárceles como Tocorón, Tocuyito, El Rodeo y El Helicoide. Estas personas no solo pidieron clemencia, sino que llevaron un mensaje de esperanza en vísperas de la Navidad, aunque su llamado cayó en oídos sordos, pues los tiranos no tienen corazón. Pero no todo quedó allí. La Corte Penal Internacional, CPI, a través de su fiscal Karim Khan, alzó la voz. En un pronunciamiento contundente, Karim Khan exigió al régimen de Maduro la liberación inmediata de todos los presos políticos, en especial de aquellos jóvenes que ni siquiera tienen edad para votar. Estas palabras resonaron a nivel internacional, y como era de esperarse, provocaron una furiosa reacción por parte del régimen. En su discurso, Tarek William Saab intentó desacreditar tanto a la CPI como a los organismos internacionales que han señalado al régimen de cometer crímenes de lesa humanidad. El fiscal calificó las protestas como ridículas y acusó a los manifestantes de estar aliados con grupos terroristas que, según él, causaron destrucción, heridos y muertes en el pasado. Es indignante ver cómo intentan lavar la cara de estos grupos que atacaron a civiles, destruyeron bienes públicos y privados y atentaron contra escuelas y centros de salud, afirmó Saab. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las palabras de Saab sobre los presos políticos. En lugar de reconocer las sistemáticas violaciones de derechos humanos denunciadas por la ONU y la CPI, insistió en que estos detenidos no son presos políticos, sino terroristas y delincuentes. Según Saab, el régimen nunca olvidará las cifras de muertos y daños atribuidos a estos grupos, a pesar de que numerosas investigaciones internacionales han documentado el uso desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno venezolano y la manipulación de estos casos para justificar la represión. El régimen venezolano busca mantener su narrativa, pero la realidad es imposible de ocultar. Los familiares de los presos políticos no se rinden. Su vigilia del domingo fue un acto de amor y resistencia que ha capturado la atención internacional. Mientras tanto, el fiscal Karim Khan sigue avanzando con las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, teniendo como objetivo central al propio Nicolás Maduro y a sus más cercanos colaboradores. Por otro lado, la comunidad internacional observa con preocupación cómo el régimen intenta desviar la atención de las violaciones de derechos humanos con ataques verbales y campañas de desinformación. Aunque Tarek William Saab calificó las protestas como nulas y aseguró que el pueblo está harto de estos llamados, la verdad es que los venezolanos, dentro y fuera del país, continúan alzando su voz por la justicia y la libertad. Mientras las familias venezolanas lloran la ausencia de sus seres queridos, el régimen de Maduro sigue en su espiral de negación y represión. Sin embargo, los esfuerzos de organismos como la CPI y la presión internacional podrían marcar un punto de inflexión en esta lucha por los derechos humanos en Venezuela. Las palabras de Karim Khan dejan claro que los crímenes del régimen no quedarán impunes, y que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Indignación total. Tarek William Saab no solo continúa con su discurso contradictorio y lleno de cinismo, sino que ahora pretende justificar lo injustificable. En su más reciente declaración, el fiscal del régimen chavista intentó minimizar la existencia de presos políticos en Venezuela, afirmando que se trata de terroristas y no de ciudadanos injustamente encarcelados. Pero, ¿cómo explica entonces los arrestos arbitrarios de mujeres, ancianos e incluso adolescentes, capturados dentro de sus propias casas por el simple hecho de estar vinculados a movimientos opositores o apoyar a figuras como María Corina Machado? Este intento desesperado por desviar la atención internacional deja en evidencia la presión que enfrenta el régimen de Nicolás Maduro,
especialmente ante las investigaciones de la Corte Penal Internacional, CPI. En un aparente gesto conciliador, aunque claramente motivado por el temor, Tarek William Saab anunció la posibilidad de rebajar penas y revisar los casos de algunos presos políticos que, según él, no tienen participación directa en los supuestos actos terroristas. Estamos investigando estos hechos y hemos determinado que algunas personas no tienen participación directa, afirmó Saab, mientras aseguraba que a esos casos específicos se les aplicarían medidas cautelares menos gravosas. Sin embargo, también fue enfático en decir que quienes sean encontrados responsables enfrentarán todo el peso de la ley, según la Constitución y las leyes venezolanas. Pero aquí viene la gran contradicción. ¿Cómo puede el fiscal hablar de justicia y de proteger a las familias venezolanas, cuando el propio régimen que representa ha sido señalado por la ONU y la CPI de cometer crímenes de lesa humanidad? Saab aseguró que el gobierno está enfrentando una campaña brutal de desinformación, pero el mundo sabe que en Venezuela las denuncias no prosperan porque quienes se atreven a alzar la voz contra el régimen terminan presos, exiliados o desaparecidos. Es importante destacar, continuó Saab, que durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre no hemos recibido ni una sola denuncia en contra de funcionarios del Estado. Pero, ¿qué esperaba? ¿Que los familiares de las víctimas se atrevan a denunciar cuando saben que cualquier intento de buscar justicia puede terminar en represalias? En un intento de justificar lo injustificable, el fiscal afirmó que muchos de los casos presentados por la oposición eran falsos, llegando incluso a calificarlos de teatro bufo. Según Saab, estos eventos fueron montajes diseñados para manipular la narrativa internacional. Relató un supuesto caso donde una persona que simulaba ser víctima se levantó y se fue en una moto. Este tipo de declaraciones no solo buscan desacreditar a las víctimas, sino que también insultan la inteligencia de quienes conocen la realidad del país. El colmo del cinismo, Saab se atrevió a comparar la represión en Venezuela con situaciones ocurridas en otros países, como el Reino Unido, donde, según él, niños de 12 años fueron condenados a 3 años de cárcel por lanzar piedras a la policía. ¿Por qué nadie habla de eso?, cuestionó. Pero la realidad es clara. En Venezuela no se trata de menores lanzando piedras, sino de un Estado represivo que utiliza su poder para silenciar a quienes exigen libertad, justicia y democracia. El régimen intenta desesperadamente construir una narrativa en la que los presos políticos sean vistos como delincuentes comunes o terroristas, ignorando las numerosas denuncias de organizaciones internacionales sobre torturas, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en las cárceles venezolanas. ¿Qué podemos esperar ahora? La presión internacional sigue aumentando. La CPI, liderada por Karim Khan, avanza con sus investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, mientras organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional continúan documentando las violaciones de derechos humanos. La comunidad internacional no debe dejarse engañar por el discurso del régimen. La realidad es que en Venezuela los presos políticos son un símbolo de la resistencia frente a una dictadura que, a pesar de sus esfuerzos por aparentar control, muestra cada vez más fisuras internas. El mundo debe mantenerse alerta. Las declaraciones de Tarek William Saab no son más que un reflejo de la desesperación de un régimen acorralado por las denuncias y la creciente presión internacional. Sin embargo, no debemos perder de vista que detrás de sus palabras hay miles de vidas en juego. Familias enteras siguen clamando por justicia, mientras el régimen intenta, una vez más, ocultar sus crímenes bajo un manto de mentiras y desinformación. El declive de una dictadura bajo la presión internacional. El fiscal del régimen, Tarek William Saab, sigue defendiendo lo indefendible con discursos cargados de cinismo, comparaciones fuera de lugar y manipulaciones descaradas. En un intento por desviar la atención de las atrocidades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro, Saab arremetió contra países como Israel y el Reino Unido, acusándolos de violar derechos humanos mientras ignora las sistemáticas denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y asesinatos en Venezuela. ¿Cómo puede alguien tener la osadía de señalar a otros países, mientras sus propias manos están manchadas con la sangre de inocentes? Saab intentó equiparar la situación en Venezuela con casos en el Reino Unido, donde niños y jóvenes han sido procesados por delitos menores. Incluso mencionó a Israel, utilizando retóricas que buscan justificar las acciones represivas de la dictadura chavista. Sin embargo, lo que no menciona es la magnitud de las violaciones de derechos humanos perpetradas por su propio gobierno. ¿Cómo puede comparar estos casos con la persecución sistemática de opositores políticos, periodistas y ciudadanos comunes que solo exigen vivir en libertad? La presión internacional empieza a dar frutos. La verdad es que la presión ejercida por organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, CPI, y las constantes protestas de la diáspora venezolana han comenzado a resquebrajar la fachada del régimen. Tarek William Saab anunció recientemente que algunas penas serían reducidas para ciertos detenidos que,
según sus propias palabras, no están directamente relacionados con actos terroristas. Este anuncio es una clara señal de que el régimen está sintiendo el peso de las acusaciones de crímenes de lesa humanidad y las crecientes investigaciones lideradas por Karim Khan, fiscal de la CPI. Pero, ¿es este anuncio un gesto genuino hacia la justicia, o simplemente otra estrategia para lavar su imagen ante el mundo? La respuesta parece obvia. Cada acción del régimen está calculada para mantenerse en el poder, incluso si esto significa manipular la narrativa internacional. La resistencia del pueblo venezolano. Mientras el régimen intenta justificar lo injustificable, el pueblo venezolano continúa alzando su voz en todo el mundo. Las recientes manifestaciones en Caracas y otras ciudades no solo exigieron la liberación de presos políticos, sino que enviaron un mensaje claro: la lucha no se detendrá hasta que Venezuela recupere su democracia. Los venezolanos encendieron velas, rezaron rosarios y lanzaron globos al cielo con los nombres de los miles de detenidos injustamente, recordándole al mundo que detrás de cada cifra hay una vida, una familia, un futuro truncado. La comunidad internacional también ha mostrado su apoyo. Desde foros en Europa hasta protestas en América Latina, la solidaridad con el pueblo venezolano sigue creciendo. Aunque el régimen de Maduro intenta proyectar una imagen de fortaleza, la realidad es que está cada vez más aislado. Las sanciones económicas, las investigaciones internacionales y las denuncias constantes están erosionando el control que ejercen sobre el país. El camino hacia la libertad. A pesar de los intentos del régimen por mantenerse en pie, la esperanza del pueblo venezolano sigue viva. Los recientes anuncios de Tarek William Saab son un pequeño indicio de que la presión internacional y la resistencia interna están surtiendo efecto. Sin embargo, queda mucho por hacer. La lucha no solo se trata de liberar a los presos políticos, sino de reconstruir una nación devastada por años de corrupción, represión y autoritarismo. El mensaje es claro: la dictadura de Nicolás Maduro tiene sus días contados. Cada acción, cada protesta, cada denuncia es un paso más hacia la libertad. El pueblo venezolano merece vivir en paz, en un país donde la justicia y los derechos humanos sean una realidad, no una utopía. Si este contenido resuena contigo, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que más personas se unan a esta causa. Juntos podemos amplificar las voces de quienes luchan por una Venezuela libre. Deja tu comentario y sigue acompañándonos en este camino hacia la verdad y la justicia. Hasta el próximo vídeo.